Saludo con aprecio la valiosa compañía de nuestro coordinador, el diputado Ignacio Mier Velasco, así como de los coordinadores del Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval y el diputado Jorge Argüelles, del Partido Encuentro Social. Para todas y todos ustedes, mis compañeras y compañeros de bancada, realmente me hacen falta palabras que expresen toda la gratitud que les tengo por permitirme ser la vicepresidenta en la Cámara de Diputados, por permitirme ser parte de este grupo parlamentario que ha hecho historia. Me debo sobre todo a mis vecinas y vecinos, a la ciudadanía que más de una vez me ha otorgado su confianza. Como dice nuestro clásico, no les voy a fallar. No sería lo que soy sin mi equipo de trabajo, sin su labor incansable, eficiente y leal. Muchas gracias, compañeras y compañeros de mi equipo, amigas y amigos. Este año 2020 ha sido muy duro. La pandemia ha traído la dolorosa pérdida de seres queridos y puesto de cabeza nuestras relaciones personales, sociales y laborales. Hemos enfrentado la adversidad como otras veces y estamos saliendo ya de la crisis económica. La llegada de las vacunas va a acelerar el proceso de recuperación que va más allá de la economía, puesto que muchas zonas de nuestra vida fueron afectadas por este fenómeno inesperado. La pandemia nos obligará a cambios, pero se mantiene y se mantendrá firme nuestro anhelo de seguir avanzando en la cuarta transformación. No hemos parado en trabajo legislativo, ni en la relación con las y los vecinos. Solamente lo hacemos de manera distinta. En julio de 2018 recibimos un mandato del pueblo de México, un mandato claro y contundente: transformar al país, acabar con la corrupción, la impunidad y la pobreza, mejorar la salud, la educación, cambiar el modelo neoliberal adoptar otra estrategia de seguridad, erradicar los lujos, el despilfarro, el frívolo derroche de los recursos públicos, sustituir a la burocracia dorada por verdaderos servidores públicos entregados al pueblo de México. El reto era mayúsculo y los primeros días de esta legislatura la población esperaba resultados inmediatos. Había que remontar herencias, inercias, atavismos, contradicciones, y lo hicimos con dedicación, firmeza y en el menor tiempo que nos ha sido posible. Desterrar las fibras esenciales del viejo régimen y consolidar los pilares fundamentales de la cuarta transformación requería de reformas constitucionales, de modificar gran parte del marco legal y de crear nuevas leyes. A construir ese nuevo edificio político, jurídico, nos hemos dedicado estos 2 primeros años entregándonos enteramente a esa causa en la Cámara de Diputados. Si México fuera un barco, diríamos que hemos dado verdaderos golpes de timón para desmontar el marco jurídico construido por los neoliberales que desfiguraron nuestra Constitución, la primera en el mundo con una orientación social en sus orígenes. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, junto con nuestros aliados de la coalición Juntos Haremos Historia, tuvimos claro desde un inicio que solamente un sólido trabajo de coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, una estrecha labor entre nosotros con el presidente de la República, podía garantizar los resultados que deseábamos. Así hemos dado forma a la cuarta transformación.
Asumimos el compromiso de restablecer la confianza de las y los mexicanos en su gobierno. Trabajamos para que el Congreso de la Unión volviera a legislar en beneficio de las mayorías, del interés general y de la nación. Nos alejamos tajantemente de la displicencia, la frivolidad y la indolencia de las legislaturas pasadas. En una muy apretada síntesis, explico enseguida algunos ejes estratégicos de la agenda legislativa. El principal ha sido asegurar un estado de bienestar constitucional donde los derechos de la población sean progresivos, universales e irreversibles. En esa ruta se inscriben las reformas al cuarto constitucional para garantizar las pensiones a los adultos mayores, las becas para estudiantes, los apoyos a las personas con discapacidad y una serie de políticas orientadas a vencer la pobreza y el rezago social. Ese gran eje de bienestar incluye la nueva reforma educativa que se propone fortalecer la educación pública, vencer el rezago, terminar con el abandono de la infraestructura educativa y sobre todo revalorizar a las maestras y los maestros. La reforma al artículo 3º y sus leyes derivadas son el producto que entregamos a todos los mexicanos. La salud en el periodo neoliberal se guiaba por hacer negocios privados y preocupantes actos de corrupción. Nos dejaron hospitales inacabados, no había personal médico ni instrumentos necesarios para garantizar ese derecho humano. Y las medicinas eran grandes negocios de farmacéuticas ligadas a personajes de los partidos corruptos que gobernaron las últimas 4 décadas. En el tema de salud se puede apreciar el enorme daño que produjeron la avaricia y la ambición. Nuestra legislatura sentó las bases del cambio al crear el Instituto de Salud para el Bienestar y establecer la garantía de gratuidad en la atención. Reformamos la Ley General de Salud y optamos por la creación de mecanismos enfocados a la prevención y a la atención universal. Reformamos la ley de adquisiciones para que puedan comprarse medicinas en el extranjero y así romper el monopolio corrupto que especulaba con los medicamentos. La pandemia que nos ha tocado vivir como humanidad aceleró los obligados cambios legislativos y presupuestales en materia de salud y el presidente López Obrador ha emprendido esfuerzos gubernamentales sin precedentes. Estamos frente al reto de salud pública más grande de la historia y nuestra labor es clara: garantizar la atención a la salud de todas las personas en México, asegurar que las y los profesionales de la salud cuenten con los recursos necesarios para realizar sus labores y sentar las bases para un sistema de salud efectivo en nuestro país. Insisto, el reto en salud es enorme, pero tenemos confianza en que lo podemos enfrentar y vamos a salir adelante. En nuestro camino hacia un estado de bienestar se inscriben decenas de reformas legislativas en materia de derechos indígenas, de mujeres, de personas jóvenes, de derechos a la movilidad, a la seguridad vial, el etiquetado de alimentos y bebidas, el fomento al maíz nativo, al deporte, la cultura y muchos más. Otra prioridad ha sido el establecimiento de una política integral de seguridad pública y el desarrollo comunitario en nuestro país. La violencia ha sido
una de las más terribles herencias que recibimos. Para enfrentarla, el Ejecutivo definió una nueva política de seguridad respetuosa de los derechos humanos. El objetivo principal es construir caminos que permitan salir de la violencia, alcanzar la tranquilidad y la paz. Fue necesario que en el legislativo tuviera lugar una ambiciosa reforma constitucional que fundó la Guardia Nacional, que ha sido vital para iniciar este cambio. La Guardia Nacional nació con el mandato de constituirse en una corporación al servicio de la población, una fuerza civil altamente capacitada, y las acciones que cotidianamente nos da cuenta nos permiten corroborar que estamos en el camino adecuado. Se está yendo a fondo y representan soluciones duraderas a este terrible problema. Además, incluimos en la ley de Guardia Nacional un servicio de carrera y la erradicación de la corrupción que caracterizó a los cuerpos policíacos de los gobiernos pasados. Hicimos la ley para regular el uso de la fuerza, para el registro de detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras. Otro tema estratégico de nuestra agenda legislativa fue contribuir a acabar con la corrupción. La Cámara de Diputados tomó de inmediato acciones para enfrentarla. La Ley Federal de Remuneraciones, la Ley de Austeridad Republicana, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Adquisiciones son estandartes de honestidad y símbolos del compromiso que se tiene para erradicar la corrupción en nuestro país. Las modificaciones constitucionales que aprobamos hacen por fin efectivo el mandato para todos los servidores públicos de que cuiden los recursos del pueblo con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. Se trata de evitar el dispendio que por muchos años caracterizó al Estado mexicano. Hicimos las modificaciones necesarias al artículo 19 de la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales para tipificar como delitos graves que obligan a la prisión preventiva a la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral, entre otros. Hemos acabado con los privilegios de gobernantes y legisladores. El ideal juarista de un gobierno austero se constata en la reducción de sueldos a los altos funcionarios y diputados federales, la eliminación de pensiones a los expresidentes, la cancelación de privilegios, prebendas y los lujos, las compras consolidadas, la extinción de los fideicomisos, los ahorros y la honestidad han permitido reducir los gastos del gobierno y de la Cámara de Diputados para destinar ese dinero a los más pobres. Las reformas en materia de revocación de mandato, consulta popular y la eliminación del fuero van en esa línea de trabajo. Permitirán que se ponga fin a la era de los intocables, que legisladores y el propio presidente de la República puedan ser juzgados si cometieran algún delito. Las reformas en esta materia van a seguir hasta que se le devuelva al pueblo lo robado. La consulta popular de agosto de 2021 será histórica, porque abre la puerta a juzgar a los expresidentes, y la revocación del mandato del año 2022 demostrará el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y evidenciará el cariño que anida en la mayoría de nuestros compatriotas hacia el actual mandatario. La línea legislativa
para cambiar el modelo económico es de extraordinaria importancia. México es un país con grandes recursos naturales y humanos. La riqueza del país es incontable. Sin embargo, la mayoría de las y los mexicanos están en la pobreza. La cuarta transformación, a través del poder legislativo, está decidida a cambiar esa realidad. Tenemos que generar una igualdad económica en un país lleno de desigualdades. Para ello, expedimos la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que son herramientas para la justa distribución de la riqueza. Estos decretos no subieron los impuestos y han impulsado proyectos que generan miles, millones de empleos de manera directa e indirecta. Todo ello sin presionar la deuda pública. Asimismo, se trazaron normas jurídicas para resolver la desigualdad y dar apoyos directos a la población, tal como se puede apreciar en la reforma a los sistemas del Infonavit y del Fobiste. Con las reformas aprobadas, permitimos que no existan intermediarios ni especuladores de los recursos de la vivienda para los trabajadores y que se pueda hacer compra de suelo, de terrenos, si así es su deseo. El mundo del trabajo es otro eje fundamental. Se han elevado los salarios mínimos año con año, después de su estancamiento real durante casi 40 años. Reformamos la legislación laboral para dar paso a la democracia sindical, proteger los derechos de las y los trabajadores en los contratos colectivos. Establecimos la paridad en la dirección sindical, las licencias especiales para madres trabajadoras. Regulamos el tema de cuotas sindicales, eliminamos los despidos automáticos, entre muchos cambios más. Y están pendientes las reformas al sistema de pensiones y la subcontratación que ya tenemos en la agenda. Hemos sentado las bases para el establecimiento del proyecto más ambicioso de redistribución de la riqueza. Los recursos para el bienestar no habrán de venir de nuevos impuestos o de gasolinazos, sino de la eficiencia administrativa en materia fiscal, lejos del influyentismo y la corrupción. En ese sentido, se reformó el 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos. Se considera delincuencia organizada la utilización de facturas falsas y la defraudación fiscal. La política de gasto está enfocada a la emergencia sanitaria, a impulsar la recuperación económica, a la política de bienestar social, a invertir en la niñez y la juventud, en desarrollar la infraestructura estratégica que permita el desarrollo del país. Con esta estrategia estamos saliendo de la crisis económica generada por la pandemia. En esta legislatura de la paridad de género, las reformas en materia de derechos de las mujeres han sido históricas. Logramos por primera vez la reforma para que exista un Estado paritario, es decir, la paridad entre mujeres y hombres es ahora obligatoria en todas las instituciones del Estado, incluyendo a los órganos autónomos. Establecimos al feminicidio como delito grave que merece prisión preventiva oficiosa. Tipificamos como delito la violencia política contra las mujeres. Aumentamos las sanciones a todas las formas de violencia de género, entre otras la digital y la obstétrica. Plasmamos en la Constitución un sistema de cuidados donde la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado es obligatoria.
Toda la legislación que hemos realizado está encaminada a cambios de gran calado, cuyos impactos serán recordados y celebrados por las nuevas generaciones, y nuestro país podrá desarrollarse al máximo de sus capacidades. Son cientos de decretos legislativos, decenas de leyes expedidas, muchos artículos constitucionales reformados, decenas de leyes abrogadas, cientos, miles de horas de trabajo en la Cámara de Diputados. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Hemos sentado las bases de una transformación profunda del país y seguiremos trabajando para asegurar la regeneración de la vida pública en la Constitución y las leyes, en los actos de gobierno, en cada acción encaminada al bienestar colectivo, quedará la huella de la cuarta transformación, la que nos llevará a una patria más democrática, más libre, más igualitaria. Muchas gracias a todas y todos por acompañarme en este informe de labores. Gracias de verdad.